Hola, ¿cómo estáis? Hoy queremos empezar lanzando una pregunta. ¿Alguna vez os habéis enamorado del cine de Disney? Nosotros, obviamente sí, de películas como Dumbo, La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita... Ya ves, y de, yo qué sé, Peter Pan, Lilo y Stitch, Blancanieves... Blancanieves. Sí. O sea, la más antigua de todas. Han pasado 80 y pico años desde que se estrenó. Modernízate, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, no sé, precisamente por ser su primera película es la más importante. ¿Te parece si nos contamos esa historia? ¿Cuál? ¿La de que si no fuese por Blancanieves no existiría Disney? Sí, esa. ¿En qué te la sabes? Moderna. Venga, va. Genial, pues eso. Hoy os traemos la historia de cómo una sola película inició un imperio y a la vez cambió el cine para siempre. Hoy, en Todo sobre Cine, ¿por qué Disney es Disney gracias a Blancanieves? Todo esto empieza con un hombre, Walt Disney. A principios de los años 30 ya había alcanzado la gloria con la creación de Mickey Mouse y había hecho historia estrenando el primer cortometraje animado sonoro y después con color y sonido. Pero esto no era suficiente y Walt decidió dar un paso más. Una noche en 1934 convocó una reunión con sus animadores para comentarles su próximo gran proyecto, crear el primer largometraje de animación con color y sonido sincronizado de la historia. Y se quedó tan pancho. Tras descartar las opciones, Walt decidió adaptar el relato de los hermanos Grimm, Blancanieves. Lo cierto es que tenía un vínculo especial con esta historia, porque en una de sus primeras visitas al cine había visto una versión muda del cuento. Cuando se dio a conocer la noticia del proyecto, todo Hollywood se mofó de Walt Disney, bautizando la idea como de la locura de Disney. Incluso varios médicos llegaron a afirmar que ver dibujos animados por más de 10 minutos podía ser dañino para la vista. Pero lo que ninguno sabía es que Walt no buscaba hacer una película animada, él quería hacer arte. Para ello, los animadores se volcaron en crear un estilo de animación más realista y alejado del que se había hecho hasta entonces. Empezaron por perfeccionar el elemento fundamental de la animación, el movimiento. Walt inauguró en su estudio una escuela para estudiar movimiento, en la que los animadores investigaban y trataban de reproducir con animación la fluidez de toda clase de objetos y sustancias y partes de la anatomía humana al moverse. También desarrollaron nuevas tecnologías que aumentaban el realismo de la animación. Una de ellas fue el rotoscopio, que consiste en utilizar como referencia las imágenes de modelos, interpretando las diferentes acciones de cada escena. Sin embargo, los animadores no calcaban sobre estas imágenes, sino que las utilizaban de base para después hacer sus propios bocetos. En un momento dado, el equipo se dio cuenta de que daba igual los realistas que llegaran a ser sus dibujos, porque seguían sin tener la característica más distintiva de una imagen real: la profundidad. Comprobaron que al hacer determinados movimientos de cámara sobre imágenes bidimensionales, quedaban planos artificiales y poco realistas, como la personalidad de Paula. Oye, que te den. Así que esta situación planteó un nuevo desafío: averiguar la manera de dar profundidad a una imagen plana. ¿Y cuál fue su solución? La cámara multiplano, un invento que Disney patentó en 1962. Consistía en colocar una cámara sobre una estructura metálica que contenía láminas transparentes con dibujos colocadas a distintas alturas. Cada una de las láminas representaba un nivel de profundidad de la imagen, lo cual, al mover la cámara, creaba la ilusión de una atmósfera tridimensional. A pesar de todas las innovaciones por conseguir realismo, Walt no quería perder aquello que había caracterizado los dibujos animados hasta el momento: la comedia. Por eso estableció como norma los $5 por gag, en la que se pagarían $5 extras a cada guionista que aportase un pequeño momento cómico para usar en la película. Viendo la gracia que tiene Cristóbal, directamente lo hubiesen despedido. Sí, anda, bueno, ya te gustaría. Poco a poco, Disney puso a prueba varias de estas técnicas. Utilizaron sus cortometrajes, las sinfonías tontas, para experimentar con ellas. Para diseñar los escenarios de la película se tuvo como objetivo crear un mundo de cuento de hadas que no distase demasiado de la realidad. Así, el espectador podría identificarlo con lugares reales e involucrarse en la trama con mayor facilidad. Disney centró su atención en Europa, el continente que originó a Blancanieves. Se inspiró en el arte clásico europeo, al igual que algunas de sus localizaciones más conocidas. Al mismo tiempo, tomaron como referencia la estética de películas populares, como Frankenstein o El gabinete del Dr. Caligari, para crear el ambiente de algunas de las escenas más terroríficas del film. Este incansable esfuerzo por crear realismo con animación no se redujo solo a la estética, sino que también se aplicó en todos los ámbitos de la producción, como el guión, el sonido, la música o la expresividad emocional de los personajes. El proceso de animación tenía varias etapas. Primero, los animadores dibujaban sus bocetos, que luego eran transferidos y coloreados a mano en una célula transparente. Después, cada célula se colocaba sobre su fondo correspondiente y se fotografiaba. Lo más alucinante y que no muchos saben es que por cada segundo en pantalla hay 25 dibujos. Eso es. Y por eso en la película hay un total de 250.000 dibujos. Muy fuerte, ¿no?
Sí, pero es que eso terminó pasándoles factura. Ya ves. Porque el presupuesto inicial se multiplicó por 6, pasando de $250.000 a 1,5 millones. Y si paró de subir fue porque literalmente no les quedaba un solo duro. Pero ni uno, porque Walt llegó hasta el punto de hipotecar su casa y de invertir todo el dinero de su familia para hacer frente a los gastos de la película. ¡Qué bestia! Es lo que hay cuando crees en tus sueños. Cuando se estrenó la peli... Espera un momento, ¿dónde vas? Todavía no les hemos hablado de los personajes. Ah, es verdad, los personajes. En un principio se diseñó a los personajes al igual que a los de las sinfonías tontas, con un aspecto más caricaturesco y rasgos exagerados. No obstante, a medida que el proyecto y su importancia crecieron, se decidió descartar esta idea para pasar a darles una apariencia más realista. Para crear a los 7 enanitos, Walt indicó que deberían diferenciarse por su personalidad, algo que ya había funcionado en los 3 cerditos. Así que los animadores se vieron con el reto de diseñar personajes visualmente similares que a la vez tuvieran diferencias que diesen a ver sus personalidades. Para evitar caricaturizar u ofender a personas de talla baja, los enanitos fueron diseñados como hombres pequeños y por ello se sustituyó la palabra enanos por hombrecitos en gran parte del guión. ¡Si sois hombrecitos! Los hombrecitos no están... Decir que el resultado final fue espectacular sería poco. Los 7 enanitos no tenían nada que ver con otros enanos que Disney había hecho al menos 5 años antes. Tenían personalidad, parecían y se sentían más reales, hasta el punto de que verles caminar delataba las formas de ser de cada uno. Todo ello sin dejar de perder la esencia de dibujos animados clásicos. Para elegir a los 7 enanitos se tuvieron en cuenta por lo menos 50 hombres. Entre los que se quedaron fuera había algunos como Sordito, Gordito, Saltarín, Vigoego y Horrible, descrito como un enano que roba y bebe y no se lava, o sea, como Cristóbal. Mira, o sea, no te pases. El equipo se quedó con los 7 que todos conocemos: sabio, gruñón, feliz, dormilón, tímido, mocoso y mudito. Por cierto, mudito no iba a ser pues eso, mudito, y decidieron dejarlo mudo al no encontrar una voz adecuada para él y tomaron como referencia a Harpo Marx para crear su personalidad. En sus primeros bocetos, la reina malvada era todo menos la mujer más hermosa del reino. Esta iba a tener un carácter más cómico, similar al que luego tuvo la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. Pero esa idea se dejó atrás para dar paso a una villana oscura e imponente, y que de verdad era bella. De hecho, se dice que los animadores crearon su rostro basándose en una de las mujeres más bellas del cine, Joan Crawford. En el cuento original, la reina era un personaje bastante más sádico, que intentaba cargarse a Blancanieves 3 veces y pedía al cazador, cuando le mandaba matarla, que le trajese sus pulmones y su hígado para después cenárselos. En la versión de Disney, solo le da una manzana envenenada y pide que le traigan su corazón en una caja, una santa valla. Disney también expandió su dominio de la brujería, introduciendo la otra mitad de su personaje, la bruja, o la anciana que no ha parado de traumatizar a generaciones de niños desde que se estrenó la película. Incluso hubo varios cines que después del estreno tuvieron que cambiar la tapicería de sus butacas, que había sido estropeada por el pis del terror que el personaje provocó en cientos de niños. Y no estoy de broma. El contraste entre las personalidades de la reina y la bruja es una alusión a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pudiéndose comprobar al comparar las escenas de las transformaciones en ambas películas. La muerte de la reina en el cuento original también es más violenta, y es que los enanitos la hacían bailar con zapatos de hierro ardiente hasta morir en la boda de Blancanieves. De todos los personajes, hubo uno con el que ni los animadores de Walt quedaron satisfechos, y ese fue el príncipe. En las primeras versiones del guión contaba con mayor presencia en la historia, donde tras conocer a Blancanieves como se ve en la película, en una escena que manejaba la del balcón de Romeo y Julieta, era encerrado en una mazmorra por la reina. Allí, ella le torturaba contándole cómo iba a borrar del mapa su churri, y al marcharse a envenenarla con la manzana, dejaba inundando su celda para ahogarle. Las palomas amigas de Blancanieves le salvaban justo a tiempo y conseguía huir para rescatarla. Esta subtrama fue descartada por el infierno que supuso animar al príncipe, pero acabó siendo incluida en la versión del cómic de la película, y años después fue reciclada en La Bella Durmiente. Los animadores encontraron especialmente complicado animar anatomía masculina de manera realista, ya que este estilo de animación se fue inventando a medida que se hacía la película, y los defectos en el movimiento de Blancanieves podían camuflarse añadiendo manerismos, cursis, pero Walt Disney y los guionistas habían concebido al príncipe como un héroe al estilo de Errol Flynn, y añadir estos manerismos restaría masculinidad que ellos buscaban que tuviese el príncipe. Cuando se acabaron el tiempo y el dinero para seguir experimentando, el equipo tuvo que elegir entre tener un príncipe con pluma o no tenerlo. Como eran los años 30, eligieron lo segundo. ¿Qué le vamos a hacer? Blancanieves tampoco se quedó corta en dificultades. Al principio se le quiso dar una apariencia más a lo Betty Boop, pero esto pronto fue descartado.
La edad de la princesa también fue un dilema, pues en el cuento original tenía 7 años, así que para quitarle pedofilia al asunto, decidieron hacerla más mayor. ¿Pero cuánto? En realidad, sus animadores nunca se pusieron de acuerdo y por eso hay planos en la película donde tiene un aspecto infantil y otros uno más adulto. Su rostro fue diseñado basándose en el de la actriz Janet Gaynor y para doblarla se escogió a una joven llamada Adriana Caselotti que aportó la voz aguda característica del personaje, haciendo equilibrio entre la de una niña y la de una adulta. Los esfuerzos por darle una apariencia realista tuvieron sus consecuencias, y es que restaron expresividad a su cara, algo que también afectó a otros personajes y que con el tiempo Disney ha ido mejorando. A pesar de ello, Blancanieves como personaje animado fue un avance asombroso, algo que jamás se había visto. Con ella, los animadores lograron dar la impresión de que no era un dibujo animado, sino una persona dibujada. Para el estreno de la película en 1937 se organizó una premiere en Hollywood a la que acudieron multitud de estrellas de cine, incluso los críticos que se habían burlado del proyecto desde que se anunció. La expectación no podía ser más alta. Walt estaba literalmente temblando de los nervios, porque sabía que se la estaba jugando a lo bestia. Si Blancanieves fracasaba, sería el fin de su carrera y la ruina de toda su familia, que había invertido todo su dinero en la película. Vaya loco. Los sueños no son baratos. Los actores Adriana Caselotti y Harry Stockwell, que habían doblado a Blancanieves y al Príncipe, también acudieron al estreno. Al ser parte del elenco creyeron que podían acceder sin invitación, pero lo que no sabían es que los nombres de los actores de doblaje habían sido excluidos de los créditos para mantener la ilusión. Y sucedió lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas, Venimos ¿qué tal? al estreno. ¿La invitación? Pues no tenemos, pero salimos en la peli. Sí, somos Blancanieves y el Príncipe. Sí. Y yo soy un enano. No, pero que no estamos de broma. No, así que tirando para allá, cariñito. No, hombre, pero, o sea, es que... Mira, por ahí. Oh my god. Es Clark Gable. ¡Clark! ¡Espérame! Las dudas sobre si la película iba a fracasar quedaron resueltas antes de haberse terminado su proyección gracias a una escena. ¿Sabéis cuál? Justo después de derrotar a la bruja, los 7 enanitos velan en silencio a Blancanieves. Aunque no lo parezca, este es el momento más importante de la película y aquel que demostró que Disney había cumplido su objetivo, crear una experiencia cinematográfica realista con animación. A lo largo de la trama hemos conocido a Blancanieves y los enanitos, hemos entrado en su mundo, en su casa, y hemos sido testigos de la evolución de su amistad. Hemos vivido sus alegrías y descubierto varias de sus inquietudes. Todo esto inconscientemente nos ha hecho conectar con ellos porque sentimos lo que les sucede como si fuera real. Por eso, llegados a este momento, se nos parte el alma, porque como espectadores hemos forjado una relación con los enanitos, haciéndonos empatizar con su dolor y que verles llorar nos afecte. Esta escena pasó a la historia como el momento en que la animación demostró que también puede emocionar y no solo hacer reír. Dicho de otra manera, fue la primera vez que se hizo llorar con nada más que dibujos y música que sentimos que son verdad. Poco después de estrenarse Blancanieves y los 7 enanitos, se convirtió en la película más taquillera de la historia y a día de hoy, ajustada a la inflación, sigue siendo la 10ª. También ajustada a la inflación, sigue siendo la película animada más taquillera de todos los tiempos. Pero su éxito no fue solo económico, ¿no? ¿Qué va? Fue todo un fenómeno artístico, cultural, histórico. De hecho, Walt Disney fue premiado con un Oscar por la innovación que la cinta supuso al cine y lo más chulo es que este Oscar vino adornado con 7 Oscars chiquititos. ¿Qué dices? Yo quiero uno. Yo también, tú y todos. También es flipante la forma en la que otros países recibieron la película. En Francia, por ejemplo, los pósters anunciaban como el milagro más grande del cine desde su creación. Y en Alemania llegó a convertirse en la película favorita de Hitler. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Aquí en España, por eso de la Guerra Civil, Blancanieves no se estrenó hasta 1941 y lo hizo en el hoy abandonado Palacio de la Música de la Gran Vía. Y tuvo que esperar hasta 2001 para tener su propio doblaje en castellano. ¡Si sabéis hablar! ¡Qué maravilla! Y otra curiosidad, Blancanieves fue la primera película en sacar a la venta su banda sonora. Algo más sorprendente que la historia de la creación de Blancanieves es su infinito legado. De haber sido un fracaso, nada de lo que vino después hubiese sido posible, y hoy Disney no existiría. Esto lo refleja el edificio de su sede en California, que está sostenido por los 7 enanitos. Además de ser la base del imperio Disney, Blancanieves ha permanecido siendo un constante punto de referencia en su filmografía, que ha seguido utilizando elementos sacados de la película. Que incluso fue nombrada el mejor film animado de la historia, por el AFI. ¿Qué están haciendo? Están viendo Blancanieves.
Y les encanta. Su popularidad la ha llevado a ser referenciada en una multitud de películas y a tener atracciones en casi todos los parques Disney del mundo. Pero más allá de la casa de Mickey, Blancanieves abrió las puertas de un nuevo género cinematográfico, no solo animado, sino global. Esta fue la primera vez que se demostró que no hacían falta seres humanos para hacer una película, algo que ha continuado desarrollándose desde entonces y que está presente más que nunca en el cine actual. Pero sin duda, el mayor legado de Blancanieves es que no hay nada imposible, que solamente tú pones el límite. Walt demostró que si tú crees en tus sueños y luchas por ellos con todas tus fuerzas y sin perder la fe, al final terminarán cumpliéndose. Todos te admirarán por ello y harás historia. Al final vas a tener razón, ¿En qué? que tienes un mérito y es una de las mejores películas de Disney. ¿Lo ves? Pero eso no quita que seas un abuelo. Bueno, eso da igual. ¿Y a vosotros? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Contádnoslo abajo en los comentarios porque nos encanta leeros. Y de paso, decidnos cuál es vuestra película Disney favorita. Si os ha gustado el episodio de hoy y tenéis ganas de más, no os preocupéis porque volvemos la semana que viene. Recordad que podéis suscribiros pinchando en el botón de abajo y activad la campanita para enteraros de cuando subimos un nuevo capítulo. Mientras, podéis echar un vistazo a nuestros otros vídeos o pasaros por nuestras redes, donde también os vamos compartiendo cosillas. Y si queréis hacernos felices, dejadnos un like y compartir el vídeo si os ha parecido interesante. Nos vemos la próxima semana aquí, en Todo sobre Cine.